Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Mi nombre es Manuel Sanabria y bueno, bienvenidos o gracias por pasarse por el canal de un poco de ingeniería química. Y pues en este caso lo que vamos a hacer es, o lo que tengo pensado para el video es un video diferente generalmente a los que suele estar en el canal. Que en este caso vamos a ver un poquito más de lo que es ingeniería química como tal, hablando principalmente de lo que son las áreas laborales para lo que puede ser, o de las que pueden ser áreas laborales para ingenieros químicos. ¿Sí? Esta presentación de hoy día, o el video mejor dicho, es principalmente para poder, digamos, orientar un poco a aquellas personas, digamos, que recién están egresadas o que están entrando o empezando a estudiar ingeniería química y no saben, digamos, a qué área pueden dirigirse en cuanto a su carrera. Además de eso, también podría servir como cierta parte en cuanto a la coordinación académica, ¿no? Que pueden manejar algunos institutos, universidades para poder tomar en cuenta diferentes tipos de situaciones, ¿no? En las cuales un ingeniero químico puede trabajar, qué habilidades puede tomar en cuenta y demás, ¿sí? Lo que voy a hacer es presentar, digamos, en base a estas áreas que estoy mencionando. Y lo que voy a hacer es tratar de desarrollar qué habilidades son las que más se usan, digamos. Y en ese caso también poder mostrar la diferencia, ¿sí? Sé que algunos quizás aquí tienen una especialidad mucho más amplia en lo que es proyectos, en lo que es producción, investigación y demás. Y lo que voy a hacer es tratar de cubrir principalmente cierto tipo de características que tiene una persona trabajando en diferentes áreas o que desde mi punto de vista llega a tener. Eso principalmente con la experiencia que he tenido en algunos trabajos y también con el conocimiento que tengo correspondiente a diferentes tipos de empresas y obviamente también con el conocimiento que tengo correspondiente a algunas otras personas, colegas, personas o jefes también que me han contado, digamos, determinadas experiencias correspondiente a qué tipo de cuestiones uno llega a requerir. ¿Sí? Lo que voy a exponer lo estoy tratando de hacer desde mi punto de vista. Si alguien tiene algún comentario, alguna aportación, algún debate, tranquilamente lo puede hacer en la caja de comentarios, ya que no hay problema, ¿no? No hay problema en debatir, ¿sí? Y pues si es que, digamos, de cierta forma, alguno que trabaja en determinada área, no estoy tomando en cuenta muchas cosas, quizás porque no he trabajado mucho en esa área, me disculpo así anticipadamente por no tomar en cuenta todo el detalle. Sí, voy a tratar de manejar todo las áreas laborales con la forma más respetable posible desde mi punto de vista. ¿Ya? Y pues eso, empezaremos. Sí, empezaremos. Entonces, áreas laborales, sí. En este caso he mencionado unas seis, al final voy a mencionar unas dos más. Y en este caso estamos viendo, digamos que ustedes, ingenieros químicos, y ya los que trabajan, ya saben, digamos, inclusive hay personas que han pasado por todas estas áreas, digamos. Y en este caso, lo que voy a tomar en cuenta para áreas laborales, voy a tomar en cuenta primeramente control de calidad, proyectos de ingeniería de producción, que esto de ingeniería de producción hay que tomar en cuenta que en muchas universidades se toma en cuenta como una carrera completa, ¿sí? Ingeniería de producción, seguridad industrial, investigación científica y tecnología para procesos. ¿Sí? Ahí le voy a aumentar insumos más para procesos. También al final voy a hablar un poco de análisis químico y demás. ¿Ya? Entonces el objetivo, digamos, es un poco eh, ver más o menos cómo o dónde pueden desarrollarse aquellos que recién están egresados, como les había comentado, o también aquellos que están empezando a estudiar, o también poder colaborar en el objetivo de que muchas universidades a veces la coordinación académica o institutos lo realizan solamente desde cierto punto de vista y ¿por qué no poder hacerlo de diferentes puntos de vista? ¿Ya? Ahora, primero empezaremos con lo que son las habilidades generales. Habilidades generales en cualquier área de trabajo, lo estoy especificando principalmente en ingeniería química, ¿ya? Voy a moverme en la pantalla.
Lo estoy especificando primero en base a ingeniería química. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de eso. Pero también podría relacionarse con ingeniería de alimentos, eso voy a ver cómo podría relacionarse, y con un poquito de ingeniería industrial, ¿sí? Entonces, en base a ingeniería química principalmente, algo que sí o sí tienen que tomar en cuenta es que hay determinadas habilidades que ustedes tienen que desarrollar. ¿A qué me refiero con desarrollar? O que tienen que tener ya de salida de la universidad, o mejor dicho, de entrada a cualquier trabajo. Ustedes tienen que ser capaces de tener un conocimiento amplio en procesos químicos, ¿sí? ¿No? Aquí todo ingeniero químico, todos los ingenieros químicos deberían conocer, entender y ser capaces de explicar de forma teórica o técnica los procesos químicos, especialmente de su área de trabajo. Además de tener conocimiento de los procesos químicos, me refiero a procesos de diferente tipo, ¿no? Procesos que involucran producción de detergentes, procesos petroquímicos y demás. Entonces, en ese caso, desde mi punto de vista, todos los ingenieros, esta es una parte fuerte. ¿Sí? Procesos químicos debería ser su fuerte en una de las partes que ellos deberían manejar más. ¿Por qué? Porque prácticamente su carrera se enfoca también en eso. Al menos eso es lo que yo creo. ¿Sí? Otro punto de vista también otra habilidad también es análisis de datos y metrología. ¿Sí? Cualquier área de la ingeniería requiere capacidad de analizar datos e interpretar resultados para poder realizar optimización de diferentes áreas. Me refiero a diferentes áreas de una planta, por ejemplo. Sí, analizar datos es importante y no solamente para química, sino para cualquier tipo de ingeniería. Y en este caso lo es relacionado con metrología, porque metrología es principalmente eh, la, bueno, está definido como la ciencia de medición, por así decirlo, pero en este caso metrología me estoy refiriendo principalmente a el hecho de poder realizar una medición de unas variables o parámetros del proceso de forma correcta, ¿sí? Entonces esos yo los he puesto de la mano, ¿sí? Todos los ingenieros deberían ser capaces, o desde mi punto de vista deberíamos ser capaces de poder analizar datos y poder realizar mediciones de una forma correcta, ¿ya? Ahora, en este punto, después de tomar en cuenta que, o sea, por si acaso esto no es tan en orden, ya no es que estoy poniendo de orden de mejor a peor, de más importante o menos importante, o al revés, no. Solo lo he numerado, solo por numerar, digamos, ¿ya? Entonces, en este caso, digamos, ya hemos visto que tenemos que tener habilidades en procesos, habilidades en análisis de datos y habilidades en análisis químico. Me refiero a laboratorio principalmente. El análisis químico en laboratorio es útil para cualquier área de trabajo en ingeniería química, ya que puede integrar diferentes ámbitos. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo estoy en control de calidad, voy a necesitar saber cómo se hace el análisis de diferente tipo de parámetro para poder saber si estoy yendo bien en mi etapa del proceso. ¿Sí? Entonces, el análisis químico es algo que todos debemos saber. Es verdad que algunos puntos requieren análisis químico más avanzado. ¿Sí? Hay trabajos de analistas químicos más avanzados, eso vamos a ver un poquito más adelante, o vamos a hablar un poquito más adelante, pero en este caso es importante que tomen en cuenta eso. ¿Ya? Ahora, software de predicción y simulación y análisis. Desde mi punto de vista, creo que el hecho, digamos, de que avance la tecnología, el hecho de que poco a poco se vayan desarrollando nuevas herramientas, es importante que cada uno sepa utilizar herramientas que sean correspondientes al área que están trabajando. No importa si son de procesos, de control de calidad, de seguridad, es importante que ustedes puedan utilizar un software que me ayude a predecir predecir resultados como los simuladores y que me ayude a realizar análisis. ¿Sí? Por ejemplo, desde Excel, ya desde Excel a veces se infravalora a Excel, pero desde Excel hasta cualquier simulador, ahí sí, hasta simuladores solamente para tratamiento de agua, hasta diferentes tipos de software que me permitan realizar de forma más óptima y rápida mi trabajo. ¿Sí? Importante, importante. Otra cuestión también es el trabajo en equipo. En todo lugar, sí, en todo lugar, una persona que se encuentre, digo, en todo lugar que se encuentre una persona, un buen trabajo en equipo es fundamental para obtener mejores resultados. Además de esto, poder comunicar de forma correcta sus ideas es de gran ayuda. ¿Sí? Es importante eso, ¿no? Es importante si ustedes
trabajan en equipo, saben cada uno sus funciones y saben cómo integrar esas funciones, ¿no? Por eso, digamos, también cada equipo, en ese caso me refiero, cuando me refiero a equipo me refiero a trabajo en global, y cada persona tiene funciones y debe haber alguien que sepa, o todos en este caso van a saber cómo integrar las funciones de cada uno. Trabajo en equipo. Y para eso es importante la comunicación también. ¿Por qué? Porque obviamente si yo sé comunicarme eficazmente o si yo sé dar a conocer mis ideas de buena forma, la otra persona las va a saber entender de la forma en la que yo estoy queriendo explicarla. ¿Sí? Entonces así digamos es importante. Y la gestión documental y reportes. Quizás esto no a veces no pareciera muy importante, pero la documentación y elaboración de reportes es muy importante para realizar un seguimiento, ¿sí? Seguimiento. Entonces, en ese caso, siempre, donde sea que estén, les van a pedir reportes, documentación. Hay algunos trabajos que sí trabajan con más documentación que otros, es verdad, pero siempre, donde quiera que estén, van a necesitar saber manejar eso. Desde mi punto de vista, quizás si alguno me estoy olvidando, ya saben, menciónenlo nomás aquí en los comentarios. ¿Ya? Entonces vamos a ir parte por parte. Hablando, digamos, empezando de las áreas de laborales, vamos a empezar con control de calidad. Y lo que voy a hacer es, para cada área, es mencionar qué habilidades son, creo, desde mi experiencia y demás, qué habilidades creo que son importantes en cuanto al desarrollo. Sí, también la formación, ¿a qué me refiero también? Por ejemplo, tomar cursos extras, porque a veces en la universidad llegamos a una base y de ahí nosotros tenemos que especializarnos, ¿no? Hay muchas universidades, quizás hay alguna universidad más con una gestión académica un poco más enfocada a desarrollar personas que, o sea, que les direccionan, digamos, ¿no? A ser especialista en tal, pero en muchos casos nosotros tenemos que salidos de la, o empezar a trabajar, tenemos que saber dónde. Ya. Y si voy a trabajar en determinada área, ¿qué me voy a necesitar? ¿Qué tipo de cursos puedo tomar? ¿No? Entonces, en este caso, para control de calidad, quizás aquí haya muchos más, pero en este caso voy a mencionar primeramente el análisis físico-químico. Cualquier industria o la mayoría de industrias requieren en la área de calidad que sepan realizar análisis, ¿no? Dependiendo del tipo de industria, solamente una industria de bebidas, por ejemplo, va a hacer diferentes tipos de análisis a una industria de metalúrgica, por ejemplo, pero en ambos casos, las personas o los encargados requieren conocimiento de lo que es análisis químico, ¿ya? Así que el análisis químico, físico-químico es importante. Normativa ISO. En este caso estoy mencionando normas ISO porque el control de calidad se rige por normativa. ¿Sí? Se rige por normativa. Así que es importante que ustedes conozcan la normativa ISO 9001, todas las normativas que corresponden a lo que es control de calidad, que tomen capacitación y demás para que eso mismo, digamos, yo les puedo comentar que tiene bastante peso en muchos casos ese tipo de capacitaciones cuando vas a un trabajo, digamos. Dicen, ¿no? Inclusive han debido ver que en algunas capacitaciones, digo, algunos convocatorios de trabajo, conocimiento de normativa hizo tantos, así. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que es importante si van a estar principalmente o si quieren dirigir su carrera al área de control de calidad. O si en todo caso ya están en control de calidad, especializarse más en esto, ¿no? Para poder mejorar cada vez más lo que es su área correspondiente. ¿Ya? Aparte de eso, estadística y metrología, que ya habíamos visto que la metrología es un punto que todos debemos llevar, pero creo que en este punto la estadística y la metrología son bastante claves en lo que es control de calidad, ¿sí? Bastante claves porque muchas veces mediante estadísticas se realiza un análisis de muchos factores de control de calidad que hay dentro de una planta, ¿sí? Y ni hablar de la metrología, ya sea una empresa de plásticos y demás, hay diferentes tipos de mediciones que hay que realizar, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en una empresa en la cual había que realizar control de calidad del plástico, se tenía que realizar la medición del espesor. Entonces se tenía que realizar una determinada cantidad de mediciones y en ese caso una determinada cantidad de mediciones, sacar una muestra
y según eso determinar si el plástico estaba bien, digamos. Te estoy explicando de forma rápida, ¿no? Pero obviamente todo eso tiene su procedimiento. ¿Ya? Y también gestión documental. Gestión documental obviamente van a ser, como se están basando en normativa, van a ser planes de control, bueno, no, perdón, no decir planes de control, van a ser guías de control de calidad, por así decirlo. Hay diferentes tipos de documentos, ¿sí? Hay el plan HACCP, los POEs, diferentes tipos de documentos que involucran control de calidad, ¿sí? Inclusive hay un control de calidad para gestionar documentos también. Entonces, gestión documental habíamos visto que es importante y en este caso control de calidad es uno de los que más maneja gestión, digo, más maneja documentación. Y por último también mencionar buenas prácticas de manufactura. Buenas prácticas de manufactura es principalmente un tipo de, podría decir, no quiero decir tanto de habilidad, sino un tipo de conocimiento, un tipo de aplicación, ¿sí? A una empresa, digamos, en la cual uno o un supervisor de control de calidad, ¿sí? Determina, supervisa, controla que todo el personal tenga las mejores prácticas en cuanto al proceso, ¿sí? En cuanto al proceso, en cuanto a cómo se están vestidos, cuál es su vestimenta que deben llevar, qué tipo de acciones se puede realizar en determinados tipos de áreas de producción, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos en área de alimentos y demás, tenemos que llevar determinado tipo de instrumentaria para si es un área sensible a contaminación. Entonces, ese tipo de cuestiones en buenas prácticas de manufactura. ¿Sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer con respecto a eso. Algo que me he estado olvidando mencionar es que en esta parte, cuando he mencionado todas las áreas, aquí también obviamente tenemos que tomar en cuenta docencia y demás, que es un área de capacitación, pero en sí se van a dar cuenta que todas las áreas, donde quiera que trabaje, van a tener que realizar capacitación al personal. ¿Ya? Pero entonces, eso, control de calidad. Sí, habíamos visto control de calidad. Análisis físico-químico, normas, estadística, metodología, gestión documental y BPs. ¿Sí? Espero que el video no llegue a ser tan largo porque me faltan unos 6. A ver, seguiremos. Ahora, vamos a hablar de proyectos de ingeniería, otra área de trabajo. ¿Sí? Ojo, estamos hablando de diferentes áreas de trabajo. Un área de trabajo, digamos, es como supervisor auxiliar de control de calidad. Otra es un ingeniero de procesos para proyectos de ingeniería. Y esta es una de las áreas que más me gusta, la verdad, a mí. No, me gustan todas las áreas, pero generalmente, digamos, esta es una de las que principalmente me he querido enfocar. Pero todas las áreas que he visto, porque he llegado a pasar por producción, control de calidad, son bastante buenas, digamos, por así decirlo. No es que una sea mejor que otra, no es que una sea eh, tenga más pago que otra, no. Todas las áreas son buenas para trabajo. Sí, obviamente esto a algunos quizás les gustará más cosas que otras y demás, por eso también estoy dando cierto pantallazo. Por ejemplo, en proyectos de ingeniería, ¿qué es importante? Dibujo técnico, ¿sí? Dibujo técnico computarizado, AutoCAD, SolidWorks, ¿no? Ese tipo de habilidades bastante buena, bastante apreciable cuando buscamos un trabajo en un proyecto, ¿no? Si vas a hacer un diagrama de flujo, mucho mejor hacerlo en AutoCAD. Si vas a hacer un diagrama perdón, un diagrama PID, instrumentación y tuberías, en AutoCAD, CADWorks, AutoCAD Plan 3D. Entonces, digo AutoCAD Plan, bueno, sí. Entonces, en ese caso, es muy importante el dibujo técnico. Software de simulación. Es de hecho que el proyecto de ingeniería y el ingeniero químico, ingeniero de procesos como tal, el software de simulación es importante para su desarrollo si quiere enfocarse en proyectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente un ingeniero de químico, un ingeniero de procesos, ya le van a pedir, digamos, que realice un balance de masa del proceso, un balance de energía del proceso. Entonces, ¿qué mejor herramienta que utilizar un software? ¿Se puede hacer a mano? Claro, pero el software es una herramienta que me permite acortar tiempos y demás. ¿Sí? Diseño de procesos, otra habilidad, diseño de procesos, diseño de plantas y diseños de equipo. Lo estoy mencionando como uno solo, cada uno es un mundo bastante amplio que se complementan, ojo, se complementan, pero lo estoy mencionando como uno solo. Y en ese caso, digamos, es importante que ustedes sepan esto.
¿sí? Al menos si van a trabajar en proyectos. Es importante que sepan cómo diseñar un proceso, cómo diseñar una planta como tal y obviamente el diseño de equipos ya está relacionado con los anteriores, ¿sí? Otra cuestión, uy, hay un problema con el número. Otra cuestión es lectura e interpretación de diagramas de proceso. Si bien eso puede estar desarrollado o relacionado con diseño de proceso, porque al diseñar una planta, al diseñar un equipo, al diseñar un proceso, tienes que tener en cuenta que necesitas saber cómo interpretar y leer un diagrama, ¿no ve? Entonces, en ese punto, importante. Seguridad de proceso, ¿sí? Seguridad. Aquí también voy a tomar en cuenta un poquito de operación de procesos, operaciones en planta, seguridad de procesos y operaciones en planta. ¿Por qué? Porque obviamente cuando diseñamos una planta, diseñamos un proceso, tenemos que saber que es seguro operativamente. Entonces, en ese caso hay que saber de seguridad de procesos. Hay cursos de seguridad de procesos. Hay especializaciones en seguridad de procesos. Entonces es importante que si van a tener que participar, sepan también un poco de seguridad de procesos y ni hablar de lo que es instrumentación y control de procesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a realizar una planta, voy a tener en cuenta un equipo y tengo que saber qué instrumentación necesaria va a requerir para realizar el control del proceso que se lleva en ese equipo. ¿Sí? Así que es importante que ustedes tengan un conocimiento. No digo que sean instrumentistas completos como suelen ser algunos electrónicos. No digo que sean instrumentistas completos, pero sí necesitan saber cómo poder controlar las variables de un proceso o de una operación. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar también a hacer algo que sea más seguro, que sea más óptimo, más efectivo, ¿no? Entonces es importante. Todo, si se dan cuenta, todo está relacionado y obviamente la parte de cortos en proyectos de ingeniería, no es que las otras áreas no lo mencionen, sino que en proyectos de ingeniería quizás tengas que realizar vos un estudio de prefactibilidad con costos industriales de forma más detallada. ¿Sí? Ahora, es importante tomar en cuenta dos cosas que si ustedes van a trabajar como proyectistas, ingenieros de procesos para proyectos, van a requerir conocimientos de todos estos tipos, pero puede que alguien llegue a trabajar, por ejemplo, como ingeniero de simulación, ¿no? Hay empresas bastante grandes, he visto empresas que tienen su departamento únicamente de simulación y es bastante interesante, ¿no? Empresas bastante grandes que trabajan con su departamento que elabora costos, entonces es un poco más, en ese caso, más diferente cómo pueden enfocarse en una cosa nomás o en ese caso de dibujo técnico, los cadistas, ¿no? Ustedes han debido escuchar de los cadistas, que son los cadistas para proyectos. Hay cadistas que son civiles, hay cadistas eléctricos. Entonces, en este caso, un cadista de procesos tendría que ser ustedes, ¿no? ¿Sí? Y esto, por si acaso, proyectos de ingeniería, no solo hablo de proyectos de ingeniería química, diferentes tipos de proyectos de ingeniería eléctrica, ingeniería de alimentos, agroindustrias, diferentes proyectos requieren técnicamente casi similares puntos. Sí, es verdad que a veces podemos tomar en cuenta más cosas, pero son casi similares. Entonces tengan en cuenta de que en proyectos de ingeniería también se tiene bastantes conocimientos o bastantes habilidades que se deben desarrollar un poco más a detalle. ¿Sí? Fíjense, con respecto a control de calidad y proyectos de ingeniería, he tratado de diferenciar. ¿Sí? Es verdad que aquí también van a gestionar documentos y demás, pero si se dan cuenta, control de calidad, quizás eso es un punto principal. ¿Ya? Entonces, pasamos al tercero. ¿Ya? Tercero. Ya hemos hablado de control de calidad, hemos hablado de proyectos de ingeniería. Me gustaría desarrollar de forma más amplia cada uno, ¿sí? Pero tampoco quiero hacer un video que sea muy largo para que ustedes vean poco a poco detalles y demás. Ya después podemos hacer, si es que este video les ha gustado o si es que quisieran ver más a detalle, podemos hacer de cada uno de estos, desarrollar un poco más. Sí, ahí digamos voy a traer a más especialistas, diferentes a control de calidad y demás, que tengo ahí unos cuantos compañeros conocidos que saben más del tema de lo que yo sé y con ellos podemos desarrollar más cosas. ¿Sí? Pero estoy dando poco a poco un pantallazo, por así decirlo, de cada área. Y ojo, no he mencionado cuáles son nuestros principales tipos de ingenierías asociadas, ¿no? En control de calidad van a trabajar con todos los tipos de ingenierías, principalmente con los de producción.
principalmente con los de producción, pero todo lleva control de calidad. Igual que proyectos, pero en proyectos es importante que aquí ustedes van a trabajar con diferentes ramas. Por ejemplo, van a estar mano a mano con los mecánicos, ojo ahí, que van a realizar diseño mecánico de equipos, piping, entonces van a estar mano a mano con ellos, con los eléctricos, industriales como proyectistas. Entonces es interesante ver cómo cada área de ingeniería se relaciona en muchos casos. ¿Ya? Entonces ya hemos visto control de calidad, hemos visto proyectos de ingeniería y ahora vamos a ver lo que es producción. Ahora, esto de ingeniería de producción, como les había dicho, en muchas universidades se lleva como una carrera, como una carrera. ¿Por qué? Porque ingeniería de producción técnicamente se basa en lo que dice su nombre, producción. Y puedes desarrollar todo esto de que es producción en base a ser un ingeniero que trate de mejorar los procesos productivos, los procesos de producción de cualquier empresa. ¿Sí? Ahora, en este caso, no están ordenadas en orden de que se continúen, de se complementen y que más importante, pero fíjense, un ingeniero de producción va a ser importante que sepa de operaciones en planta. Importante. Cualquier tipo de operación en planta, cualquier tipo de proceso en planta, obviamente él va a saber cómo analizarlo, cómo solucionarlo, si hay problemas y demás, ¿sí? Diferentes tipos de empresas o de procesos, es importante que lo va a reconocer o va a saber bien a detalle un ingeniero de producción, ¿sí? O digamos, por ejemplo, vos estás en un área en la cual hay envasado, ¿no? O sea, estás en una empresa donde, por ejemplo, hay envasado de farmacéuticos. Entonces el ingeniero de producción, en ese caso, va a saber todas las operaciones en planta que tiene que ser el operador como tal, ¿sí? Ustedes dirán, ¿es lo mismo que un ingeniero de proceso en proyectos? Sí, podría decirse que tiene un relativo parecido, pero el ingeniero de producción es más en campo, digamos, ¿sí? Está ahí está supervisando, ahí está viendo cómo solucionar problemas, ¿ya? Control de calidad en procesos, importante. Si bien hemos visto control de calidad de forma general, en producción también se tiene que realizar la producción de forma, digo, con calidad. Entonces, el ingeniero de producción, si bien no va a ser el área que va a estar supervisando, también tiene que saber que las cuestiones se van a realizar con calidad. Lo mismo con seguridad industrial, ¿no? El de producción va a ver que todas las personas que estén ahí, o en todo caso, que todo esté de forma segura, que todos estén con las EPPs correspondientes y demás. Entonces, estos dos, digamos, si bien se relacionan con lo otro, vamos a ver una herramienta. Y esta herramienta que es de Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, son herramientas que en muchos casos a los ingenieros químicos a veces en nuestra formación base no nos llegan a enseñar del todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la parte de ingeniería de producción como carrera aparte o los industriales llevan esto a lo que es Lean Manufacturing. Lean Manufacturing es una fabricación esbelta, como dice su traducción, se basa principalmente en la mejora continua de procesos de producción, ya en la mejora continua de procesos de producción. Y en eso principalmente, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a optimizar tiempos y mejorar todo lo que es producción como tal. ¿Sí? Por ejemplo, si tal máquina se tarda tanto tiempo en producir determinada cantidad en cerrar determinada cantidad de botellas, en etiquetar determinada cantidad de botellas, y posiblemente esté siendo un cuello de botella, perdón que diga eso, pero posiblemente esté siendo una parte que está perjudicando el tipo, todo lo que es producción, necesitamos nosotros ver qué herramientas usar de Lean Manufacturing para poder optimizar el tiempo. ¿Sí? Y van a ver, Lean Manufacturing es bastante amplio, no solamente se utiliza en procesos químicos, se utiliza en todo tipo de industrias, eh, está principalmente basado en lo que es procesos de manufactura y producción, ¿sí? Desarrollado tiene muchas cosas, es un mundo amplio, ¿sí? Un mundo bastante amplio, por eso digamos en ese caso es importante que si van a hacer de producción, vean herramientas de Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, y también vean lo que son indicadores de producción. ¿Sí? Quizás esta parte, algunos que están en química como tal,
piensan que esto es un poquito más de industrial, y sí, es verdad que ingeniería industrial lleva esto un poco más a detalle, pero si ustedes son supervisores de producción de una planta química, de una planta de alimentos, si son supervisores de producción como tal, van a poder realizar mucho más tipos de cuestiones si saben este tipo de cosas, si saben, o van a poder realizar mucho más tipo de mejoras si saben manejar indicadores de producción y herramientas de Lean Manufacturing. ¿Sí? Así que importante este tipo de herramientas. Ya como supervisores de producción, les recomiendo que si van a enfocarse en eso o que si están en eso ya y están iniciando, revisen esto y van a ver que hay cuestiones que a veces parecen sencillas, si lo piensas, pero cuando lo desarrollas y lo aplicas de una manera bien óptima, es increíble que tanto puede mejorar un proceso, solamente cambiando de tiempo algo. ¿Ya? Ahora seguiremos. Para procesos de manufactura es importante que producción sepa todos los procesos de manejo. Bueno, obviamente sepa a detalle el proceso de manufactura y el proceso de producción donde está él o ella, ¿sí? Pero es importante que se sepa bien a detalle procesos de manufactura, ¿sí? Quizás no todos, pero sí por lo menos a detalle donde está trabajando. Y además, o sea, a detalle me refiero a que ya, ¿qué pasa en esta etapa? ¿Qué pasa en esta otra etapa? ¿Qué se requiere controlar? ¿Qué no se requiere controlar? ¿No ve? Por eso también voy a operaciones en planta y demás. ¿Qué se requiere controlar? ¿Cómo poder optimizar? Entonces, si ustedes quieren mejorar algo, tienen que conocerlo, ¿no? Y también en ese caso tengo lo que es supervisión de personal. Supervisión de personal quizás parece algo que no es que necesario, sino que no es que se necesite estudiar mucho para supervisión de personal, pareciera, pero tienen que tomar en cuenta algo importante. Si ustedes están en un área de producción, son supervisores de producción, el personal, el manejo del personal, si lo haces de mala forma, se perjudica toda la producción. Y supervisar el personal es mucho más difícil de lo que a veces cualquiera podría creer. ¿Sí? Cualquiera podría decir, solamente indico esto. No. Supervisar el personal implica saber cuáles son, conocer a tu personal. Es importante eso. A veces no pareciera, pero es importante conocer. Hay personas que pueden hacer trabajos más rápidos que otras. Entonces el supervisor ya dice, ya si tengo un proceso de manufactura, estoy hablando principalmente de procesos de manufactura, porque es verdad que hay plantas grandes que prácticamente están automatizadas. Pero igual, tienen su personal, pero están automatizadas. Pero hablando de procesos más de manufactura, donde hay personas, qué sé yo, tapando, etiquetando, hay personas envasando en la máquina envasadora, de detergente sellando. O sea, en ese caso, cada supervisor debe conocer a su personal. Debe saber cuáles son sus fortalezas, debe saber qué trabajo puede, o sea, cómo distribuir mejor el trabajo, hacer rotar el personal. Entonces, ese tipo de cuestiones quizás se aprenden mucho más de experiencia, ¿sí? Así que no subestimen lo que es supervisión de personal porque es algo bastante importante. Al final estamos trabajando con personas, ¿sí? Y saben que hay que saber manejar personal, ¿sí? Y eso no solamente hablo de empresas de manufactura, sino de todo tipo de empresas donde el encargado debe saber cómo manejar al personal para que sepa o para poder obtener los mejores resultados, tomando en cuenta también sus fortalezas y demás. Sí, porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de máquinas automatizadas. ¿Ya? Por eso, aunque parezca que es algo que no hay muchos cursos y demás, supervisión de personal es importante. Y obviamente no hay que olvidar las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Lo que habíamos visto en control de calidad, el hecho de que las buenas prácticas de manufactura involucran lo que es realizar una producción de una forma adecuada con el equipamiento adecuado de la forma más higiénica posible y demás, ¿no? Entonces en ese caso tenemos ingeniería de producción. Y así se dan cuenta, todo se relaciona porque producción también se va a relacionar con calidad, ¿sí?
proyectos de ingeniería van a ser procesos más seguros para que un operador pueda operarlos en una etapa de producción. Entonces, traten de verlo, de que todo se relaciona, pero si cada área tiene su especialización, ¿no? Entonces, ya hemos visto calidad, ya hemos visto proyectos como tal, para ser ingeniero de proyectos de procesos en un proyecto de ingeniería, ¿sí? O proyectista, digamos. Ya hemos visto ingeniería de producción, que han visto que es bastante amplio también, correspondiente a ser supervisor de producción, ¿no? Y poder gestionar las operaciones de producción y mejorar los procesos. Vamos a ir a la siguiente, seguridad industrial, ¿sí? Seguridad industrial. En este caso, yo he tenido una experiencia no muy larga, la verdad, en seguridad industrial, ¿sí? Porque también hay que tomar en cuenta el hecho de que en empresas pequeñas, el, el que es el de producción, el supervisor, el gerente de planta y demás, el encargado de planta, toma en cuenta también cuestiones de seguridad industrial, ¿sí? Entonces aquí, digamos, si es que hay un especialista de seguridad industrial y medio ambiente viendo esto, aquí, digamos, ya podría él compartir una experiencia mucho más a detalle, ¿sí? Ahora, ¿por qué menciono seguridad industrial y medio ambiente? Muchas empresas trabajan, digamos, con lo que es seguridad industrial. Y en ese caso, digamos, hay que tomar en cuenta esto, que muchas empresas tienen, me refería a que muchas empresas tienen su propio departamento de seguridad industrial, ¿sí? Hay lo que son los supervisores SSMA, ¿no? Seguridad industrial y medio ambiente, o salud y seguridad del trabajo y medio ambiente. Entonces, y eso inclusive hay unos que son un jefe de departamento que involucra con calidad más, ¿sí? Pero, hablando de esto, seguridad industrial es un área bastante amplia. En este caso, digamos, eh, quizás es muy común que los ingenieros industriales se enfoquen también en esta área, ¿sí? Igual que de producción, es muy común que ingenieros industriales se enfoquen en producción, y igual que seguridad industrial, pero hay que tomar en cuenta que como ingeniero químico también puedes trabajar en el área de seguridad industrial, ¿sí? Primeramente tienes que saber normativa, importante, normativa muy importante manejar. ¿Por qué? Porque en ese caso todo se rige por una normativa, ¿sí? Si te van a hacer una auditoría, sí o sí tiene que cumplir normativa, ¿sí? Entonces hay normativa, cada país también tiene una normativa en específico. Hay normativa ISO para gestión de seguridad industrial y medio ambiente, obviamente. Lo estoy poniendo en uno solo ya. Quizás alguien me va a decir, ¿puedes poner seguridad industrial y medio ambiente por separado? Claro, claro, puedo ponerlo también. Pero en ese caso también sabemos que hay ingeniería ambiental también como una área de estudio. Y la ingeniería ambiental también en ese caso se involucra mucho más a detalle con lo que es medio ambiente. ¿Vale? Entonces, en ese caso, seguridad industrial y medio ambiente, normativa, seguridad de procesos es importante. Si van a ser ingenieros químicos trabajando en seguridad industrial, necesariamente es importante, y eso solamente con seguridad industrial, sabiendo que van a tener que tomar en cuenta seguridad de procesos. ¿Sí? Poder elaborar un plan HACCP es bastante vital. No solamente cuando ya esté la planta funcionando, si inclusive se hace un estudio HACCP, ya un poco más en los proyectos también a veces se suele realizar. Sí, así que seguridad de procesos es importante. Otra cuestión también importante en este caso es lo que es la auditoría. ¿Sí? Auditoría, un ingeniero especializado en seguridad industrial y medio ambiente va a realizar auditorías o va a tener que, o le van a realizar una auditoría, digamos. Entonces tiene que saber todo lo que involucra lo que es una auditoría completa en su área. ¿Sí? Ahora es importante tomar en cuenta que seguridad industrial principalmente, medio ambiente quizás no tanto, pero seguridad industrial hay distintos tipos de ingenierías que se pueden enfocar en seguridad industrial. He visto ingenieros civiles trabajando como supervisores de seguridad, ¿no? Mecánicos, igual, o sea, es porque es un área que es bastante amplia, ¿ya? Medio ambiente quizás sea más enfocado para químicos, para los que estudian biología, bueno, hay que ver también, o los ingenieros ambientales como tal. Pero seguridad industrial es importante que tomen en cuenta diferentes casos, ¿sí? Ahora,
o digo, perdón, es importante que hay diferentes tipos de ingenieros que se pueden especializar en seguridad industrial, ¿ya? Además de eso, ¿qué tienen que conocer? Manejo de sustancias, sí o sí, manejo de sustancias peligrosas. Otra cuestión también es supervisión de personal. En este caso, con supervisión me refiero a poder realizar que el personal cumpla con las normativas específicas. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Ustedes van a ser los que van a hacer planes en los cuales todo el personal tiene que estar con determinados equipos de protección, ¿no? Entonces ahí, digamos, ustedes van a supervisar que el personal esté realizando de forma segura su trabajo. Además, también hay, es que seguridad industrial es un mundo también amplio porque hay también izajes, que trabajos en altura, también hay trabajos en espacios confinados, cuando se considera, cuando no, ¿no? En ese caso, digamos, qué tipo de peligros hay, cómo prevenir esos peligros. Entonces, es bastante amplio. ¿Sí? Lo mismo con medio ambiente. No quiero tomar en cuenta que medio ambiente no. Igual lo mismo es. ¿Por qué? Porque a medio ambiente se tiene que realizar una auditoría. Muchos proyectos de ingeniería también tienen que tener una aprobación con respecto a, digo, una aprobación en base a alguien que tiene una licencia ambiental que dice que ya, este proyecto está aprobado. No va a haber ninguna, por así decirlo, ningún perjuicio para el ambiente o diferentes tipos de cuestiones que se toman en cuenta. ¿Sí? Así que áreas que son bastante amplias, que también un ingeniero químico se puede desarrollar o desenvolver, pero obviamente con los estudios más especializados. Y también voy a tomar en cuenta gestión documental porque si estamos hablando de normativa tenemos que manejar documentación también más a detalle, en este caso también elaborar planes de seguridad y salud en el trabajo anuales, mensuales, es bastante amplio, ¿sí? Y aquí también quiero recalcar algo, quizás estoy mencionando esto como área, solamente un área de una empresa, pero si es una empresa pequeña y no tiene su área de seguridad industrial, el mismo supervisor encargado de plantas, el supervisor de producción, él mismo toma en cuenta de que tiene que hacer cumplir estas normas. ¿Sí? El mismo de procesos tiene que tomar en cuenta que hay normativa, legislación ambiental que se hay que cumplir. Entonces, esta área puede ser una área de especialización o si están encargados de planta, gerencia de planta, es una área que ustedes ya lo van a tener que manejar igual. ¿Sí? Como les digo, lo he unido esto, podría haberlo hecho por separado y desarrollar más de medio ambiente, pero he preferido unirlo en este caso como un trabajo de supervisor de seguridad industrial y medio ambiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay carreras inclusive como ingeniería ambiental que les decía que se especializan en determinados tipos de profesiones. ¿Sí? Pero ustedes si son ingenieros químicos, inclusive ingenieros de alimentos, pueden especializarse en determinadas áreas o en este caso como en esta área para poder tener determinado tipo de trabajo. ¿Sí? Entonces ahí digamos ustedes ya saben que pueden trabajar también en seguridad industrial y medio ambiente. Así que ya hemos visto control de calidad, proyectos de ingeniería, ingeniería de producción o producción como tal, seguridad industrial y medio ambiente. Recuerden que esto más me he basado en manufactura porque hay plantas automatizadas y ahí está el ingeniero de producción supervisando, por ejemplo, las plantas de gas. Eh, y seguridad industrial. Y aquí voy a ir a otro. Investigación. La investigación científica es algo que quizás, si bien pareciera que es un área que no está tanto en planta, por así decirlo, o un trabajo operativo, prácticamente desde la investigación científica es donde se han desarrollado muchos proyectos. Desde la investigación científica es donde se han desarrollado muchos productos. No sobrevaloremos, digo, no infravaloremos, mejor dicho, ¿sí? No le quitemos la importancia a lo que es investigación. Sí, no le quitemos la importancia. Hay muchos proyectos importantes que han empezado desde el laboratorio y desde un investigador. Sí, entonces como ingenieros químicos pueden
realizar investigación en determinado proceso, en determinado componente que va a servir para tal proceso. Por ejemplo, los catalizadores, hay departamentos de investigación estudiando tipos de catalizadores y demás, o inclusive departamentos de investigación realizando diferentes tipos de tecnología, pero investigación científica es muy importante, ¿sí? Como las otras igual, importante. ¿Qué habilidades necesarias pueden desarrollar? Redacción. Redacción científica importante porque van a tener que publicar un artículo y en el cual ese artículo tiene que estar redactado de una forma específica o de una forma correcta. Análisis químico. Si van a estar haciendo pruebas de investigación, tienen que saber análisis químico, análisis físico-químico, porque van a estar trabajando generalmente en esta área, ¿no? Estamos hablando de ingeniería química. Buenas prácticas de laboratorio en este caso, ¿no? En este caso ya cada uno o cada persona que esté trabajando dentro del laboratorio de investigación tiene que saber cuáles son las buenas prácticas que me van a asegurar que yo esté trabajando de buena forma y de forma segura en el laboratorio, ¿sí? Ahora, algo de investigación es el diseño experimental. El diseño experimental es algo que es bastante, o sea, pareciera que fuera, es estadística de cierta forma. Bueno, lo que había visto, las veces que yo he visto diseño experimental así ya aplicado más a detalle, prácticamente es una forma de poder aplicar las matemáticas en el diseño de un experimento, ¿sí? Los que han visto diseño de experimentos, diseño de mezclas y diseño de experimental, ahí quizás me van a entender mejor, pero es muy importante conocer de diseño experimental, ¿sí? Entonces, redacción científica, análisis, buenas prácticas de laboratorio, diseño experimental. Otro es diseño de proyectos de investigación. Esto ya es un poquito más detallado, porque obviamente ahí, digamos, un investigador puede diseñar todo un proyecto de investigación, diseñando cuáles son eh, los objetivos que se tienen, también diseñando o viendo qué tipo de pruebas se pueden realizar, cuántas personas podrían participar, qué tipo de niveles tenemos en el proyecto de investigación, ¿no ve? Entonces, en ese caso, digamos, ustedes traten de también estudiar esto. Y por último, análisis de datos. Análisis de datos hemos visto que es importante para todas las áreas, pero en este caso es posible que en investigación científica analicen muchos más datos que en otros casos, ¿sí? Analicen muchos más datos porque están investigando, tienen que hacer muchas pruebas, tienen que sacar resultados, así que es importante. ¿Ya? Así que seguiremos. Así que vamos a ver qué más tenemos. Ahora, esto de tecnología de procesos, digo tecnología e insumos para procesos químicos, ¿sí? Eh, Aquí hay que tomar en cuenta algo, que tecnología de procesos e insumos para procesos quizás en muchos casos estén desarrollados por otro tipo de disciplinas también. Mecánicos. Tecnología para procesos he visto en muchos casos que es principalmente realizado también por mecánicos. Pero no significa que como ingeniero químico no puedas participar en esta parte, ¿sí? No puedas formar parte de un equipo que desarrolla tecnología. ¿Por qué? Porque vas a poder, digamos, comprobar que el proceso que estén diseñando o el equipo que esté diseñando o que estés trabajando junto con el ingeniero mecánico esté de forma correcta. Entonces, tecnología de procesos, hay bastante tipos de tecnología que se desarrolla y luego se vende a una planta. ¿Sí? Es verdad que obviamente estamos hablando más de procesos químicos, procesos de alimentos. ¿Sí? Sé que estoy mezclando un poco química con la parte de industrias alimentarias. Quizás debería enfocarme más en procesos químicos, pero también en muchos casos procesos químicos trabajan conjuntamente con los de industrias de alimentos. Y no quiero infravalorar, sí, la palabra es infravalorar. No quiero decir que los ingenieros de alimentos no tienen todo un campo de estudio, no. Ellos también tienen todo lo que es una especialización. Así que si lo menciono es porque me ha tocado, digamos, trabajar con ingenieros de alimentos también y son, digamos, áreas que se pueden complementar conjuntamente, ¿ya? Así que, tecnología de proceso, ¿no? Ya saben que tienen que estar bien a conocimiento o
saber bien a detalle, mejor dicho, el proceso para poder desarrollar la tecnología. Quizás ahí trabajando con un especialista en mecánica industrial, diseño de equipos industriales, ya mucho mejor, pero ustedes van a poder desarrollar tecnología para procesos para poder venderla. ¿Sí? Sería bueno, digamos, eh, que en muchos casos eh, nosotros podríamos desarrollar la tecnología desde cero, pero no podemos abarcar tanto. No podemos abarcar tanto. Por eso justamente está la especialización de ingeniería mecánica, o mejor dicho, ingeniería mecánica. Así que tecnología de procesos es algo bastante bueno. Si alguien podría trabajar en eso, se puede. He visto tengo compañeros que han trabajado en industrias de desarrollo de tecnología de tratamiento de aguas. Ellos saben el proceso, pueden hacer capacitación, pueden operar una planta completa o operar esa unidad. Entonces es importante también que se puede desarrollar habilidades para poder trabajar como tecnólogo. En muchos casos se le llama tecnólogo, ¿no? Tenemos aquí diseño de equipos, mantenimiento de equipos, seguridad de procesos, operaciones en planta, como les decía, y conocimiento de distintos tipos de procesos. Podríamos decir que esto ya es tecnología aplicada a procesos. Como en los proyectos de ingeniería se desarrolla el proyecto en base a tecnología que se va a aplicar, estos trabajan conjuntamente porque puedo yo adquirir una tecnología desde una empresa que se especializa en eso. ¿Ya? Y lo mismo con insumos para procesos, ¿sí? Hay empresas que se encargan de ¿qué? De importar, de especificar, bueno, de vender insumos para procesos. Así que qué mejor que un ingeniero químico para vender insumos para procesos químicos, o un ingeniero de alimentos para vender insumos para procesos de alimentos. ¿Por qué? Porque el ingeniero químico, si yo voy a necesitar para determinado tipo de industria, para la industria de detergentes, por ejemplo, yo voy a necesitar saber qué tipo de regulador de pH puedo usar, o cómo podría regular el pH, digamos, el cliente bien. Entonces un ingeniero químico te va a poder explicar cómo poder realizar ese tipo de procedimiento, con qué tipo de insumos puedes utilizar, ¿sí? O un emulsionante, o sea, diferentes cuestiones. Perdón si lo estoy mencionando de forma rápida, ese tipo de caso, pero así es como estoy ejemplificando, ¿sí? Entonces, manejo de sustancias es importante, que sepan cómo realizar el manejo de sustancias. Buenas prácticas de almacenamiento, porque al final ustedes están dotando de insumos a la empresa o al cliente. Así que tienen que explicarle, tienen que saber cómo se almacena. No todos los productos se almacenan de la misma forma, o no todos los compuestos se almacenan de la misma forma. Control de calidad de materia prima, importante, fíjense, la calidad está en todo lado también. Control de calidad de materia prima, para poder nosotros saber que la materia prima que tenemos es de calidad. Investigación y desarrollo de productos. Esto también puede formar de investigación científica, pero investigación y desarrollo de productos es un poquito más aplicada a productos como tal, ¿sí? Para desarrollar nuevos productos, qué tipo de materias yo requiero, ¿no? Qué tipo de procesos también yo podría requerir. Entonces, investigación y desarrollo de productos es importante también. Y conocimiento de distintos de procesos. Si se dan cuenta, esto de tecnología e insumos de procesos es un área que la puede realizar otro tipo de, de profesional, porque también esta área involucra lo que es vender, venta, pero qué mejor que un ingeniero especialista del área química o especialista del área de alimentos o de especialista del área agroquímico, agroindustrial, para poder proveer de tecnología a plantas, a clientes o para proveer insumos. ¿Por qué? Porque le va a poder explicar, va a poder conocer más a detalle, ¿sí? Ya sé, en este caso también es verdad que como se vende hay que desarrollar habilidades en ventas, habilidades de negociación, no lo he puesto aquí, pero es importante, pero tomen en cuenta que también es un área en la cual puede trabajar, ¿ya? Entonces, estas son todas las áreas que he mencionado aquí, ¿sí? Control de calidad, proyectos, ingeniería de producción, seguridad industrial, investigación y tecnología, ¿ya? Pero voy a mencionar un área más, o voy a mencionar dos cuestiones más, que son principalmente lo de analista químico.
Conozco muchas personas que trabajan como analistas químicos, siendo ingenieros químicos, algunos como ingenieros ambientales igual trabajando como ingenieros químicos, algunos igual como ingenieros de alimentos trabajando como analistas químicos, o en este caso ellos trabajan principalmente en laboratorios de microbiología, ¿sí? Lo he puesto aparte, ¿por qué? Porque también es un área en la cual pueden enfocarse. Es importante que sepan buenas prácticas de laboratorio, ya les había mencionado, ¿no? Seguridad, trabajar de forma correcta con la indumentaria adecuada, análisis químico avanzado. Y aquí es donde me quiero detener. Un analista químico va a ser alguien que sepa de análisis químico de forma más avanzada que un ingeniero químico normal. Y es por eso que no le he puesto desde el principio analista, porque analista químico en muchos casos es un licenciado en química pura, es decir, un licenciado en química. En muchos casos también es un bioquímico, un farmacéutico, ¿sí? Entonces, esto del análisis químico avanzado quizás sea un punto en el cual ustedes tienen que darse cuenta que si van a ser analistas químicos van a estar netamente en laboratorio, ¿sí? Y por eso, en muchos casos, lo de analista químico se va más a lo que son licenciado en ciencias puras, es decir, un químico y un ingeniero químico en ese caso no van a tener en cuenta los mismos tipos de formación. Un licenciado en química pura va a tener mucha más formación en lo que es química. Va a llevar hasta 4 niveles de química orgánica. Yo me acuerdo solamente que en ingeniería química hemos llevado solamente 2 niveles, pero el licenciado de química pura llevaba 4 niveles, porque sabía mucho más. Su trabajo principalmente se basaba en estar en el laboratorio realizando síntesis o análisis químico. Entonces, por eso, digamos, es verdad que esta área es un área que es de amplio trabajo en lo cual es química, seas ingeniero o licenciado en química, pero en ahí también en muchos casos buscan más a alguien que sea licenciado en química pura, bioquímico farmacéutico, ¿sí? Pero no significa que no se pueda. Yo conozco ingenieros químicos que trabajan como analistas, porque se han especializado en eso. Han tomado cursos aparte, han tomado, o bueno, con su experiencia saben cómo manejar distinto tipo de equipamiento de laboratorio, HPLC, absorción, ¿no? Entonces, absorción atómica me refiero. Entonces, ahí, digamos, ustedes también pueden trabajar, pero tienen que tomar en cuenta que necesitan un poco de formación extra, igual que en todos los demás, igual que en todos los demás, pero necesitan formación extra un poco más. Bueno, necesitan formación extra en química pura y en laboratorio. Interpretación de datos. Importante, interpretación de datos para un analista químico es muy importante. Luego, elaboración y gestión de reportes. Si vamos a estar hablando de análisis, vamos a tener que saber elaborar y gestionar reportes, no solamente propios, sino también de otros analistas. Y aquí justamente ciencias químicas pura. Químicas pura. ¿A qué me refería? Ya saben, conocimiento avanzado en lo que es química. ¿Sí? Entonces, netamente, analista químico, podríamos decir que es un trabajo específicamente para laboratorio. Podríamos decir. ¿Sí? Y otra cuestión más también que quería tomar en cuenta al final es las áreas industriales. ¿Sí? Las áreas industriales que tenemos que tomar en cuenta. Quizás aquí alguna me estoy olvidando, mil disculpas si no me hacen acordar en los comentarios. Tenemos aquí lo que es industria oil and gas, industria farmacéutica, industria alimentaria y agroindustria, tratamiento de residuos, especialistas en tratamiento de aguas, servicios tecnológicos industriales, lo que les decía, ¿no? Empresas, creo que lo voy a mover esto abajo. Ahí está. Empresas que desarrollan tecnología, ¿no? Empresas proveedores de insumos, servicios de consultoría, los que hacen proyectos de ingeniería grandes o pequeños, no hay problema, son proyectos de ingeniería, son consultorías, donde una persona que no tiene mucho conocimiento o que necesita apoyo va y te dice, no sé si me puedes ayudar o cuántos serían los servicios para que me puedas ayudar a la implementación de tal proceso, a la implementación de tal normativa, a poder obtener mis registros en ASAC, o sea, todos estos registros en ASAC es de Bolivia, ¿ya? En este caso,
Eh, Servicios de consultoría también es un área en la cual pueden desarrollarse, industria cosmética y también la industria metalúrgica y minera. Ahora, es verdad que hay universidades donde hay ingeniería metalúrgica, hay ingeniería minera, ven muchas cosas más, ¿sí? Pero un ingeniero químico también puede direccionarse a todas estas áreas. Obviamente no va a saber lo mismo que un ingeniero en minería, pero no significa que no puede estar en la parte de procesos, en la parte de análisis y demás. ¿Ya? Lo mismo ahora en gas, hay carreras de petroquímica que son especialistas en procesos petroquímicos, pero un químico también podría estar aquí. Y lo mismo que he ido mencionando, hay carreras de ingeniería de alimentos. Ellos estudian muchas cosas más, microbiología, tecnología de alimentos, que son cuestiones que también un químico podría especializarse, pero no hay que desacreditar, desameritar, no hay que decir que un ingeniero de alimentos no tiene mucho más conocimiento. Igual que el metalúrgico, igual que el minero, un ingeniero de alimentos tiene mucho más conocimientos de lo que es diferentes tipos de industrias. De lo que es la industria alimentaria. Así que en este caso, digamos, nosotros también podríamos estar en este punto, les digo porque en mi caso he trabajado también en agroindustria y en alimentos, y podemos estar como supervisores de producción, como analistas y demás. ¿Sí? Tratamiento de residuos, importante, ¿sí? A elaborar un proceso para tratamiento de residuos, así que pueden realizarlo. Y lo mismo, ¿no? Acabo de mencionar todo, que es prácticamente en las áreas en las cuales ustedes pueden trabajar. Sí, quizás aquí me he olvidado de alguna, pero bueno, si me he olvidado alguna, me hacen recuerdo nomás en el comentario, pero son varias, ¿no? Fíjense, son varias áreas en las cuales un ingeniero químico puede desarrollarse. Y algo que me estaba olvidando, empezaremos con, bueno, no, docencia y capacitación. La capacitación se da en todo lado. Sean supervisores, van a tener que capacitar. Sean analistas, van a tener que capacitar al personal nuevo. O van a tener que ustedes saber cómo explicar determinadas cosas. Pero es verdad que cuando uno se desarrolla como docente o capacitador, necesita también obviamente algún tipo de habilidades. ¿Como qué? Comunicación efectiva. Necesita saber cómo comunicar sus ideas de forma efectiva. También diseño de programas de capacitación o mallas curriculares en casos de universidades e instituciones educativas. Ahora, esto es bastante específico porque alguien que da capacitación o que da docencia tiene que saber que lo que va a enseñar tiene que llevarlo por niveles. ¿Vale? No voy a enseñar a alguien a nadar si no sabe cómo flotar, digo. No es un ejemplo, un ejemplo. No voy a enseñar físico-química si no he visto química básica general. Entonces, ese tipo de cuestiones me refiero con diseñar programas de capacitación o mallas curriculares. ¿Por qué? Porque tenemos que ir por niveles o paso a paso. Entonces, comunicación efectiva, el diseño de programas de capacitación y didáctica en la enseñanza. Siempre es bueno hacer la enseñanza de forma un poco más didáctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso hace, digamos, que a veces la persona se interese un poco más. ¿Sí? Se interese un poco más. Y ustedes dirán, pero has entrado en una carrera donde debería interesarte. En muchos casos, en muchos casos, ciertas asignaturas, ¿no? Ciertas asignaturas, ciertas cuestiones tienen algunos puntos que pareciera que no forman parte de nuestra carrera, por así decirlo. Yo, por ejemplo, cuando he visto estadística, yo pensé que era puro, cuando he visto pura matemáticas al principio, pero después he visto que aplicado a muchas otras cosas más involucradas a mi carrera o a mi formación, y ahí me ha gustado un poco más, ¿no? A eso me refiero con didáctica de la enseñanza, que saber, digamos, cómo poder enseñar de una forma que demuestre o que despierte de forma mayor el interés. ¿Sí? Y con eso sería, digamos, la presentación, ¿sí? Es una hora, espero que puedan llegar al final del video. Voy a tratarlo de dividir por partes. Es que era como una charla, creo. Sí, quería hacer este video ya hace tiempo, pero me preocupaba mucho lo que es
el tiempo del video, pero ya que lo he hecho, directamente lo voy a subir y voy a terminar con algo. Grandes descubrimientos y mejoras implican invariablemente la cooperación de muchas mentes. ¿Sí? Eso es de Alexander Graham Bell. Todo requiere, o sea, uno puede trabajar bien solo, pero el trabajar en equipo quizás se pueda obtener mucho más resultados. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un punto de vista diferente, ¿no? Entonces, y otra cuestión también, está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención en las lecciones que nos da el fracaso, ¿sí? Si en algún punto llegan a tener algún problema, llegan a tener algunos errores, pónganle atención en que han fallado siempre, ¿sí? En que han fallado, porque eso puede ayudarles a no fallar en lo mismo, ¿sí? Y es verdad que acabo de hablar de todas las áreas, todas las industrias, todos los tipos de trabajos que pueden enfocarse, todas las habilidades que requieren. Es verdad que he hablado de todo eso, pero quizás en muchos casos en el lugar donde se encuentran, este ya es un punto de vista un poquito más personal, quizás en muchos casos en el lugar donde se encuentran, en el país donde se encuentran, en la ciudad donde se encuentran, ustedes han estudiado ingeniería química y pues solo hay determinadas áreas de trabajo, es decir, no hay muchos proyectos de ingeniería, por así decirlo, o seguridad industrial, no hay muchas empresas que cuenten con su área, con su personal de seguridad industrial, o no hay muchas eh, laboratorios de investigación científica, por así decirlo. Entonces, en ese caso, digamos, eh, siempre es bueno saber adaptarse, saber adaptarse, ¿no? Porque todos necesitamos, trabajo todos tenemos que tener. Bueno, perdón que lo diga de esa forma, pero el trabajo es muy importante, ¿no ve? Y si bien aquí acabo de mencionar todas las áreas de trabajo, áreas laborales, y alguien podría decir, yo me quiero enfocar en esto, pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchos países que no tienen una industria muy desarrollada, es decir, solamente se enfocan más a producir materia prima que para enviar a otros países que desarrollan más industria. Entonces, en ese caso, quizás tengan que adaptarse a lo que tienen dentro de su zona de vivienda, ¿no? Dentro de donde están ustedes, tienen que adaptarse. Si van a ser supervisores de producción, si les presenta esa oportunidad, vayan. Ya saben qué habilidades pueden tomar en cuenta. Si les presenta la oportunidad de ser control de calidad, vayan. Ya saben qué habilidades se presentan, ¿sí? Si tienen la oportunidad de formar proyectos de ingeniería o de justamente hay un trabajo y se postulan y les llaman, ya saben qué habilidades pueden desarrollar. Entonces, siempre adáptense, adáptense. Realicen un trabajo, adáptense, trabajen de forma honesta, trabajen de buena forma. Esas son recomendaciones que a mí también me han dado y en este caso quería plasmarlas en un video hablando de lo que es ingeniería química, ¿no? Quizás es un poco largo, lo voy a dividir por indicadores, ok, me refiero a que lo voy a poner segmentos donde diga desde dónde empieza cada uno. Y pues espero que les haya interesado. ¿Sí? Nos vemos la próxima. Que tengan un buen día. Vamos a... voy a empezar a subir más videos con otras personas también, con otros colegas que me van a ayudar a hacer diferentes tipos de videos en diferentes tipos de áreas. Y pues espero que les vaya bien. Sí, espero que si están buscando trabajo, les llamen del trabajo les llamen de trabajo. Espero que realmente estén bien y nos vemos la próxima.